Dios bendiga su vida, hermano, hermana, bendiciones. Este tema se llama la extensión del discipulado. Oiga, la extensión del discipulado. El discipulado se tiene que extender, se tiene que expandir. Se tiene que hacer discipulado. Se tiene que enseñar la palabra de Dios, formar nuevos discípulos. Es el propósito de Dios, es el interés de Dios, es el anhelo, el deseo de Dios de que hayan nuevos discípulos bien formados. Por eso el tema se llama la extensión del discipulado. Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo vuelvo a leer, Hechos capítulo 6, verso 7. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El propósito de Dios es que los discípulos nos vayamos multiplicando. Que un discípulo haga más discípulos. Pero estoy hablando de discípulos formados. Porque no puede ser un hombre o una mujer discipulador de otros si primeramente él no ha sido discipulado. Para poder discipular hay que ser primeramente discipulado. Hay que ser primeramente discípulo uno. ¿Por qué? Porque un discípulo es el modelo, es el ejemplo para otros. Ejemplo en la doctrina, tiene el conocimiento, la revelación, el entendimiento y la sabiduría de la doctrina de Cristo para poder discipular. Entonces no se puede parar el trabajo de discipular. Y esto lo hacía la iglesia primitiva. Y esto lo sigue haciendo la iglesia de Cristo. Actualmente hay discipulados. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El discipulado va a existir hasta la venida de mi Jesús. Escucha esto. El discipulado nadie lo puede parar, porque es un propósito de Dios. Es una misión de Dios, es una visión de Dios que Dios pone en hombres y mujeres para discipular. Entonces el discipulado va a existir hasta la venida de mi Jesús. Nadie lo va a poder atrasar, nadie lo va a poder detener. Pero tenemos que tener este cuidado, que solo los verdaderos discípulos pueden dar discipulados a otros. Oiga esto, solo los verdaderos discípulos pueden dar discipulado a otros. ¿Por qué? Porque discípulo es el que aprende de otro discípulo, el que aprende de un maestro, el que va aprendiendo de otro que ya ha sido formado, que ya es discípulo. Entonces ese va a formar otro discípulo. Miremos acerca de Pablo, el apóstol Pablo en Hechos, en el capítulo 9, versículo 19, versículo 26. Hechos capítulo 9, versículo 19, verso 26. Vamos a darnos cuenta de que al apóstol Pablo le dieron formación. Aleluya, mire lo que dice. Hechos capítulo 9, versos 19, 26.
El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire, a Pablo le tenían miedo porque como él perseguía a la iglesia primero, ayudaba a destruir a los cristianos, ahora ya es un discípulo de Cristo. Pero podemos ver de que a Pablo se le da una formación primero. Dice que Pablo fue formado por parte de Jesucristo por medio del Espíritu Santo y también por otros discípulos. El Señor le dijo a Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este Pablo que Dios había permitido que pasara por las manos de Ananías, ahora ya es un discípulo. Dice que Pablo se ajuntó con los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1, vamos a ver. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Mire que el apóstol Pablo estaba siendo procesado ahí con otros discípulos, con profetas y maestros en Antioquía, en la iglesia primitiva. Y vemos que Pablo está recibiendo formación, porque el Espíritu Santo le habló a estos otros discípulos para entregar el ministerio de Pablo y de Bernabé. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es necesario que entendamos la extensión del discipulado, que el propósito de Dios es que se hagan más discípulos. Fue la recomendación que Cristo dejó antes de subir al cielo. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 y el 20. Miren lo que mi Cristo dijo: por tanto, id. Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que mi Jesús está interesado en la extensión del discipulado.
a que se hagan discipulados, a que se den discipulados, a que haya formación de discípulos, de nuevos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, ¿hasta dónde llega la extensión del discipulado? A todas las naciones. Por eso el discipulado va a existir hasta la venida de mi Jesús. Pero vemos claramente que la orden es para verdaderos discípulos que tienen que discipular a otros. Por eso, solo los verdaderos discípulos pueden discipular a otros. Si a usted no lo han discipulado, usted no es discípulo, porque no ha tenido una formación. Si a usted no le han enseñado, porque dice enseñándoles, dice, oiga, estos discípulos tienen que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es formación, eso es capacitación, eso es instrucciones como para movernos en el trabajo de la obra del Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está interesado que se hagan nuevos discípulos, que se esté dando el discipulado por las casas, en los templos y en todo lugar. En las ciudades, en los pueblos, en la aldea, los caseríos. Si ahí hay verdaderos discípulos, si ahí hay un discípulo de Cristo, ese discípulo tiene orden de parte de Jesús de formar y hacer nuevos discípulos, de enseñar la doctrina de mi Cristo, de exponer la doctrina de mi Cristo. Si usted es parte de la extensión del discipulado de mi Cristo, usted tiene que estar dando discipulado. Escuche esto cuidadosamente. Discipulado no es pararse en un púlpito y pegar 5 gritos, ponerse a gritar y gritar. Discipulado no es enseñarle a las ovejas a gritar, que el que más grita es el siervo de Dios. Ese no es discipulado. Discipulado es formación, es capacitación, es educación, es disciplina. Eso es discipulado. ¿Cómo tener conocimiento y entendimiento de lo que vamos a hacer para que agrade a Dios? Eso es discipulado. Pero muy pocos están discipulando hoy. El pastor tiene que discipular, los apóstoles tienen que discipular, los maestros tienen que discipular. Tienen que dar discipulados a otros. Porque es una orden de mi Cristo que la extensión del discipulado se esté dando, se esté haciendo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo pueden haber nuevos discípulos si no se les enseña? Porque el discípulo es el que aprende de un maestro. Discípulo es el que es enseñado por un maestro. Discípulo es el que ha sido capacitado por un maestro, por uno que es modelo y ejemplo para él. Necesitamos buenos discípulos para que formen buenos discípulos. Discipulado, lo dije, no es el que grite más, no es enseñarle a gritar a las ovejas, gritar solo por gritar. Discipulado es darle un entendimiento, es enseñarle un conocimiento. Es capacitación, es instrucción,
es formación, es educación, es disciplinación. Pero en el discipulado necesitamos tiempo. Aleluya. Ninguna persona que no ha sido discipulado primero no puede dar discipulados a otros. Escuche esto. Primero tiene que ser capacitado. Los maestros de escuela, para poder enseñar a sus alumnos, primero tuvieron que ser enseñados por otros para poder enseñar a otros. Mas cuanto las cosas de Dios son más ordenadas, solo verdaderos discípulos pueden discipular a otros. Discípulo no es aquel que grita. Maestro no es aquel que grita. Aquel que se pone a gritar y sin conocimiento. Ese no es discípulo. Discípulo es el que tiene formación, el que tiene instrucciones, el que tiene capacitación, el que está capacitado para enseñar a otros acerca de la doctrina de mi Cristo. Porque lo que va a enseñar un verdadero discípulo es de la doctrina de Cristo. Para cómo hacer la obra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Para eso nos forman, para eso nos instruyen, para eso nos capacitan, para eso nos educan. Para hacer el trabajo del evangelio, de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, cómo lo hagamos. Pero ¿cómo lo va a hacer una persona si no le han enseñado, si no ha sido discipulado? No le han enseñado cómo adorar a Dios. No le han enseñado cuál es el verdadero culto que Dios recibe. No le han enseñado qué es cántico nuevo. No le han enseñado las 4 partes de la alabanza. No le han enseñado el primer discipulado de doctrina básica y luego el discipulado de doctrina dimensional. Aleluya. Entonces, el que va a discipular tiene que tener conocimiento. Doctrina básica y doctrina dimensional. Tiene que tener ese conocimiento para poder enseñarle a otros. De otra manera no puede formar, no puede discipular a otros. Porque se requiere de un verdadero conocimiento que el Espíritu Santo lo da o el Espíritu Santo se lo ha dado a otro discípulo para que este discípulo forme a otros. Cuando usted y yo tenemos el verdadero conocimiento de la doctrina de Cristo, entonces podemos discipular. Podemos ser partícipes de la extensión del discipulado. Porque entonces ya estamos aptos para enseñar, para instruir, para corregir, para ser ejemplo, para ser modelo. Dios quiere que se haga discipulado, porque el discipulado va a existir hasta la venida de mi Jesús. Bienaventurados los hombres y mujeres que están discipulando, porque si hay hombres y mujeres en la faz de la tierra que están discipulando, que están formando nuevos discípulos con la doctrina de mi Cristo. Dios bendiga su vida a usted, hombre o mujer, que va a escuchar este mensaje. La extensión del discipulado. Jesucristo pronto viene a llevar hombres y mujeres que están bien formados con la palabra. Amén y amén.